Todos hemos notado en los últimos tiempos que somos más adictos a lo superficial, drogodependientes emocionales, más irritables, más impacientes. Nos cuesta más tolerar el dolor, el sufrimiento, el malestar. Nos gusta lo rápido, nos gustan los estímulos. Nos cuesta parar y reflexionar y tomar decisiones con pausa. Nos cuesta concentrarnos en las cosas, en una novela, en un libro. Es decir, es como que alguno incluso me dice, Marian, ¿será que yo ya no tengo la inteligencia que tenía antes? ¿Por qué tengo menos memoria? ¿Por qué me entero peor de las cosas? Esto lo he resumido en 3 diagnósticos que creo que nos puede ayudar a entender qué le está sucediendo a la sociedad de hoy en día. El primero es esa intoxicación de cortisol. Llevamos años viviendo en modo alerta. Conocemos esa intoxicación de cortisol, que es la hormona del estrés. Lo primero que tenemos que saber es que el cortisol no solo se activa cuando mi supervivencia física está en juego, es decir, voy por la calle y aparece un ladrón o voy por la selva y aparece el león, sino también cuando mi supervivencia económica, profesional, social o afectiva está en juego. Es decir, viene mi pareja, mi marido, mi esposa y me dice, tenemos que hablar, he conocido a otra persona, pico de cortisol, supervivencia afectiva. Mi pareja está en juego. Viene mi jefe y me dice, no estoy contento contigo, no estoy contenta contigo, no estás llegando a los objetivos del año, si esto no cambia, el año que viene no estás aquí. Supervivencia profesional, pico de cortisol. De repente tengo un problema económico, la hipoteca, tengo un problema con el trabajo, me bajan el sueldo, invierto un dinero en un sitio y lo pierdo. Supervivencia económica. De repente mis amigos quedan a un plan y se olvidan de avisarme. Supervivencia social. Es decir, esa intoxicación de cortisol no solo es debida a cuando hay un león, cuando de repente viene el ladrón, hay una guerra, hay una bomba, sino otro tipo de supervivencia. Lo siguiente es que la supervivencia de las personas que más queremos. Si yo sé que a mi hijo le están haciendo bullying en el colegio, que a mi marido, mi mujer le están buscando un cáncer, mi padre tiene un inicio de demencia, es decir, la gente que yo más quiero está en modo alerta, yo también sufro ese modo alerta. Y lo siguiente es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Es decir, ante algo físico real que me sucede o ante algo imaginario, se activa el mismo mecanismo, esa intoxicación o esa subida o esa activación de este neurotransmisor. Una sociedad intoxicada de cortisol por miedo, por soledad, por modo alerta mantenido, bloquea la corteza prefrontal. Y por lo tanto yo voy en modo supervivencia, mucho más egoísta, presto peor atención. Si lo tuviera que comparar a un niño pequeño, un niño que está viviendo un drama, una situación crítica en su familia, padres que se separan, violencia, situación económica complicada, que ha sufrido un abuso sexual o algún tipo de violencia, ese niño está en modo alerta, intoxicación de cortisol. Por lo tanto, su corteza prefrontal va a funcionar peor, le costará mucho más prestar atención en el colegio, concentrarse, entender lo que dice el profesor. A ese niño puede ser que uno diga que tiene problemas de atención, incluso tiene un TDAH, pero antes de entrar en algo relacionado con la medicación, yo siempre recomiendo buscar si hay una base emocional, si ese niño está sufriendo miedo, si hay alguna situación que ha hecho que esa corteza prefrontal no esté conectando de la mejor manera posible con la realidad. Todos nosotros, intoxicados de cortisol por ese modo miedo, los macro problemas de la vida, uno enciende las noticias y las micro batallas, esa incertidumbre no nos enseñan a vivir con incertidumbre. La gestión emocional es clave, la gestión del no, de la frustración, del miedo, de lo que no podemos controlar. Pero esa corteza prefrontal ya me va a empezar a funcionar peor. Una corteza prefrontal que funciona peor me lleva a mi segundo diagnóstico. Nos encontramos en plena crisis de atención.